El día de hoy, domingo, ¿verdad? Estamos casi ya por terminar el mes de enero y queremos siempre agradecer a Dios por todo lo que nos da y nunca decir que Dios se ha quedado corto, que su mano nunca nos ha bendecido. Yo quiero hoy decirte algo que a veces quisiéramos que todos los días de nuestra vida fueran de color, ¿verdad? Rosa, pero a veces no lo somos. Dice el libro de Romanos 12:15, dice, gózate con los que se gozan y llora con los que lloran, ¿verdad? Y es algo que a veces tenemos que aprender de la vida. Y pues les quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por las oraciones para mi suegra, quien pues ya partió a la presencia del Señor. Y pues queremos decirte, ¿verdad? Gracias a ustedes, sus llamadas, sus atenciones, sus WhatsApp, todo lo que han estado acercándose a nosotros. Y pues la verdad es un privilegio y agradezco de todo mi corazón de parte de mi esposa. Hoy no pudo venir, no tenía el ánimo, pero sabemos que Dios va a ponerlo prontamente, porque Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias, no me entristezco porque ella una vez me dijo, ¿verdad? Si algo pasara, digo, usted no tiene por qué preocuparse. Todo está en manos de Dios. Usted lo recibió en su corazón y pues nos veremos en el cielo. Es un, es un abrir y cerrar de ojos y un tiempo. Y ahí vamos a nosotros a aprender qué es lo que quiere Dios y qué es el propósito de nuestra vida. Aprendemos, ¿verdad? Aquí el problema es saber que Él es el Señor. Y ese es el tema que hoy te quiero tocar. Sí, dice que Él es el Señor. Y ante todas las cosas, hay gente que no conoce de Dios y se sentiría mal, se sentiría incómoda, se sentiría de no tener el ánimo para pararse. El mundo dice, ¿verdad? El show debe de continuar, esto no es un show, simple y sencillamente hay que vivir y seguir viviendo y no como el libro de Tesalonicenses que dice que no como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos la esperanza de que vamos a verla y así que no nos mortifica, es un tiempo nada más, un compás de espera y brevemente estaremos con ella. ¿Qué dice más? Dice, Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada. Y Elí exclamó, ¿verdad? Él es el Señor. Hágase lo que él le parezca mejor. ¿Te recuerdas él cuando vino y le hablaba a Samuel y Samuel no entendía porque era muy joven, era un niño? Y Dios hablaba a la vida de Samuel, ¿sí? Desde muy pequeño. Y Elí era el sacerdote en ese tiempo puesto por Dios y era la persona que ministraba. Pero había un problema con esa persona. Esa persona era un sacerdote que Dios había instalado en ese lugar y predicaba y compartía la palabra de Dios. Pero había un pequeño detalle que había. Los errores de los adultos se convirtieron al tiempo en un problema. A veces los errores de la gente adulta como nosotros pueden afectar nuestras generaciones y nuestras vidas. Y queremos ver más un poquito. Dice, ¿qué más dice el tema? Si eres tan amable. Mira estos rostros de los niños asesinados en Gaza. ¿Sí? De, echaron una bomba por un grupo islamista y todos esos niños perdieron la vida y desafortunadamente eran pequeños que no tenían nada que ver. Pero las malas decisiones de un adulto, los adultos, mira cómo ellos vinieron a ser, pues ahora sí que las víctimas de todo lo que pasaba. Y cuando a veces pasamos así, vamos a ver que hay cosas que en nuestra vida suelen suceder, que a veces son víctimas nuestros hijos, dependiendo de las acciones como padres. Siguiente, dice, ¿cuál es el objetivo? Vamos a ver el síndrome de Lee esta mañana. Es un síndrome conjunto de signos y síntomas que constituyen y caracterizan una enfermedad. Él obraba y predicaba la palabra de Dios, pero había un problema muy grande, te voy a decir cuál era. El problema era que era un hombre conocedor de la palabra, pero no llevaba a cabo el 100%. Ya era un hombre anciano que te voy a describir. Y dice la palabra, ¿verdad? Siguiente. Fíjate, a veces así, esos son los problemas de adultos. No es tu casa, ¿verdad? Es una casa parecida. Y ahí podemos ver nosotros que a veces nuestros hijos tratan de tomar un poquito el control y no dejan a veces que nosotros los instruyamos. Y eso pasó con la vida de Eli. Ellos tomaron todo lo que quisieron hacer, nadie les puso un límite. Y a veces, ¿verdad? Cuando a veces decimos, hijo,
puede pasar esto, puede pasar esto otro. No les hablamos por desearles mal, les hablamos porque ya hemos pasado como adultos por ese camino, ya hemos transitado. Pero cuando entendemos nosotros que el hablar a nuestros hijos y no permitir que pase eso, ¿sí? Ayudarlos, eso va a cambiar la vida de muchas personas y te vas a evitar muchos problemas. Dice, el sacerdote Elí tenía 16 años de ministerio cuando sus hijos empezaron a apartarse de Dios. Fíjate el tiempo, por 24 años esperó Dios a que se arrepintiera, mas no quisieron. El juicio como quiera vino. ¿Lo estás entendiendo? Pasaron 24, Dios esperó hasta ver hasta cuándo se iban a arrepentir. Y no quisieron, siguieron avanzando, seguían haciendo lo malo. Dice la palabra de Dios en el libro de Samuel 13. Dice que ellos se prostituían con las personas del mismo templo. Dice que a las puertas del templo mantenían relaciones ellos como hijos del sacerdote y nadie le decía nada. Y eso a veces el no decirles nada significa que pues no te importa realmente lo que hagan, te es indiferente lo que puedas hacer. Pero a veces yo he dicho en la vida, siempre que alguien se acerca a mí, le digo a Dios, si es de Dios, Dios se cumplirá. En días pasados se acercó una persona fuera de esta ciudad y me dijo, tengo una casa para usted, mande 2 pastores y para que abran ahí. Y si usted quiere abrirlo, no le va a costar ni un 5. Y le dije, si es de Dios, te los voy a enviar. Y si Dios pone que haga lo que debo de hacer, ¿sí? Tenía 40 años que no lo veía. Y él viene y me dice, ese lugar está para usted cuando lo guste. Prepare a 2 personas para cuando usted considere mandarlas. Y le dije, sí, lo oraré. Y si es de Dios, se dará. Así que no se preocupe. Dios está abriendo puertas sin pedirlas. Dios está abriendo cosas que no nos imaginamos hasta dónde pueda Dios alcanzar. Pero yo quiero que tú seas parte de esto, de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Te lo transmito porque quiero que veas. Yo no puedo dimensionar lo que va a suceder, pero Dios sí puede hacerlo, ¿verdad? Y eso no voy a batallar. Aquí debo de cuidar qué es lo que va a pasar en mi vida para poderlo seguir haciendo. Siguiente. Dice, su maldad lo creyeron parte de su cultura. ¿Sí? Dice, el hijo o la hija hará todo cuanto su padre le permita. En la iglesia se les predica de santidad y que sin ella no verán al Señor. Mas el padre en la casa les dice, no, no es así. Y a veces pasa. Hay gente que se va de la iglesia y le dice a sus hijos, no, no es cierto. Eso todo lo que aprendiste en la mañana no es verdad. Pero fíjate lo que es lo que va a pasar. Todo cuanto su padre le permita y eso pasa. ¿Por qué? Porque a veces cuando más permiso te dan, el permiso se puede cambiar a libertinaje. Y eso es lo que debemos de tener cuidado. ¿Sí? Que realmente no sea excesivo lo que realmente hacemos con ellos. Dice, le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto he jurado contra la familia de Elí que su maldad no será borrada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Había una situación terrible. Ahí Samuel, su primera encomienda fue hablar a la vida del sacerdote o su pastor de ese tiempo. Y le dijo, ¿verdad? Todo lo que está mal, te lo tengo que decir. Y se vino, se lo dijo, era la primera encomienda en tener que decirle a alguien, está mal. Ir con tu autoridad y decirle, ¿sabes que tus hijos están haciendo mal? Para Samuel era algo muy, muy difícil. Y también Samuel lo hizo en la vida de Saúl. Él lo unge por rey, fue el primer rey de Israel. Y también le viene a decir, dice, locamente has hecho. Fíjate cuáles responsabilidades tan grandes tenía. Pero dice que en ese tiempo escaseaba la palabra. El no haber parado a sus hijos, eso trajo una decadencia y una oscuridad espiritual. Y a veces no parar a veces a nuestros hijos porque se van a ofender o se van a sentir. Yo te voy a explicar algo, es mejor que se sientan y que se ofendan, pero que no caigas en una decadencia espiritual, en una oscuridad. Y a veces dejarlo, sí, el dejarlo, yo te puedo decir que no es malo, no, no es malo, pero hasta cierto límite. Hay límites que no se pueden romper.
Yo he dicho que la palabra de Dios puede ser flexible, pero no se rompe. ¿Estás de acuerdo? Y eso es lo que muchas veces nos mete en problemas, porque decimos, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el máximo del límite que me puedo extralimitar? Imagínate si vivieras así todos los días parado en el filo de la navaja. Un día tendrás que pararte y vas a rebasarlo. Y a veces no es bueno hacerlo. Así lo hicieron ellos. Su primer trabajo fue decirle a su pastor que sus hijos estaban mal. Ese fue su primer trabajo. Y se quedaron impactados cuando dijeron, sí, pero él era un joven, era un sacerdote fiel, y dijo, ve y dile lo que va a pasar. Dice, te zumbarán los oídos. ¿No le han dicho así? No te zumban los oídos. Esa fue la expresión, ¿verdad? Que le dijo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo malo. Y no era lo que le decía por regañarlo ni por hacerlo sentir mal, sino porque esa acción, al hacerla, fíjate qué pasó. Sí, trajo una oscuridad a la vida del pueblo de Israel, porque él era el hombre de Dios que hablaba la palabra de Dios, mas su propia casa estaba entenebrecida, porque no hablaba, como dice, hay un refrán que dice que candil de la calle y oscuridad de la casa. Así a veces podemos ser sin darnos cuenta. La pregunta de esta mañana que yo te hago, ¿cómo está tu hogar? ¿Está bien? ¿O sigue de cabeza, verdad? Al no decirles a nadie nada, dejarlos hacer lo que ellos quieran. Pero ¿qué más dice el tema? Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Adelante. Y dice, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Aquí estamos viendo que es algo que Dios nos advierte. Hacer algo deliberadamente tiene un precio, definitivamente. Y hacerlo mal, hay gente que sabe que lo está haciendo mal, pero la maldad ya pensaron que es parte de la cultura que deben de hacer. Y no es eso. No hay cultura que acepte cosas malas. Y ellos lo aceptaban. Ellos decían, pues sí, pero no pasa nada. Yo puedo decirte en todo este tiempo que Dios me ha permitido transitar, te voy a explicar qué pasa. Sí, que a veces subestimar a Dios puede traer respuestas muy malas a nuestra vida. Elí era un hombre viejo y Samuel era un niño. Y recuerda, Dios manda a los niños a hacer cosas que los grandes no pueden hacer, porque él ya se había caído en un estado de conformidad y él seguía todavía pues con todo el ímpetu de Dios. Jeremías, ¿te acuerdas? Que era un niño y dijo, soy un niño, ¿por qué me mandas con ellos? Y así pasaba muchas veces, así mandará a los niños para que te hablen. Y a veces tenemos que tener un poco de cuidado en nuestra vida. Siguiente, ¿sí? ¿Qué más habla? Dice, lo bueno se inculca, se motiva y se enseña con el ejemplo. Lo malo solo se reproduce. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y nos duele o nos incomoda, pero a veces sí es cierto. Lo bueno, mira, se inculca, se motiva y se enseña con el ejemplo. Pero lo malo, hable mal de alguien y mire, se va rapidísimo. Pero hable de cosas buenas y nadie dice nada, todo el mundo se queda callado. Todo el mundo dice, ¿para qué voy a hablar? Y eso es lo que debemos de aprender de este tema, porque eso es lo que Dios estaba hablando. ¿Cómo era posible que una persona joven pudiera tener más responsabilidad que un adulto? ¿Qué más dice el tema? Dice, por tanto, les dijo, todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. Y ve su respuesta tan blanda, dice, ¿por qué se portan así, mis niños? Y dice, no, hijos míos, no es nada bueno lo que es el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Él se daba cuenta que lo que hacían era mal. Y yo lo puedo ver muy a menudo en muchas personas puestas en un lugar de autoridad, donde ves que los hijos andan de cabeza. Y los hijos de cabeza pues realmente no es lo mejor. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a tener un problema. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Siguiente, ¿qué más dice? Elí honraba a sus hijos más que a Dios para acabar pronto.
¿Por qué pues han despreciado los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? A eso le estaba ya cuestionando y le decía que por qué le daban lo mejor. Ellos venían y agarraban dinero y se apacentaban y agarraban ofrendas y les daban lo mejor y ellos seguían haciendo lo malo. Ellos no veían el esfuerzo de su padre. Elí se dedicó a la iglesia, pero dejó a sus hijos. Ese es otro punto de vista, porque dijo, sí es bueno que entres a la iglesia y que hagas la obra de la iglesia, pero no descuides tu casa, porque él la dejó, él abandonó a sus hijos, porque yo puedo ser el mejor líder de una iglesia o el mejor líder de un lugar, pero si yo abandono a mis seres queridos, a ustedes que Dios me dio el privilegio de poder estar delante de ustedes, pues yo no puedo abandonar las cosas. Sí debo de estar en todas las cosas, pero no abandonarlas por completo. Siguiente, ¿qué más dice? Dice, el síndrome de Elí afectó a Samuel. Como Elí hacía lo malo y Samuel vivía con Elí, se le pegó lo malo. ¿Cómo ves? Dile que está a tu lado, lo malo se pega. Lo malo se pega. ¿Sí estás entendiendo? Lo malo se pega. ¿Y cómo no se te pega lo bueno? Dile. ¿Cómo no se te pega lo bueno? Si lo malo se pega, ¿por qué no se te pega lo bueno? Dice que cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo se llamaba Abdías. ¿Sí? Siguiente. ¿Y qué pasa? Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, de Samuel, sino que ambos se dejaron guiar. ¿Por qué? Por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Lo malo se pega. Y eso es lo que vamos a aprender, porque yo nomás veía que el malo de la historia era Elí, pero Elí por vivir, Samuel por vivir con Elí, también se le pegó lo malo. Entonces cuando veas que alguien haga algo malo, apártate, ¿sí? La Biblia dice, 1 Corintios 4:5, ¿sí? Ahí nos dice, mientras que venga el Señor, no juzgues nada. Y es correcto, ¿sí? No juzgues nada. Pero él no lo estaba juzgando, Samuel a Elí. Aquí ya era una determinación de Dios, ir contra Elí, porque él hacía lo malo. Entonces, si lo malo se pega, entonces, ¿qué debemos de hacer? Apartarnos de lo que está haciéndose mal. Al quedarse Samuel en casa de Elí, esa fue la consecuencia. Y yo no la había leído, sino que preparando el tema dije, wow, si estás en un lugar donde están haciendo lo malo, salte, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, dice la tele, porque te vas a dar cuenta que realmente está mal. Pero si tú no reaccionas de donde está mal y tú dices, vamos a seguir adelante haciendo lo que está mal, esa será la consecuencia. Porque si él veía que estás en un lugar donde se hace lo malo y no te apartas del lugar, tú mismo vas a ser afectado. Y es algo que pareciera ilógico, pero es espiritual. ¿Sí? En un lugar donde practican hechicería, magia o brujería, como tú le quieras decir. Hay gente que dice, no, pues son mis familiares, ellos lo hacen y yo no lo hago. Tarde o temprano serás afectado, porque es espiritual, no es físico. A mí cuando me decían, oiga, es que su mamá practica eso, pues es decisión de ella, pero yo también iba dentro de la misma cuota. A veces vamos dentro del mismo paquete y nos cuesta a veces, difícilmente nos cuesta entenderlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer como Samuel? Apartarnos y no dejarnos que nos contamine lo que realmente otra persona está haciendo. Siguiente, dice 2 ejemplos de personas en la Biblia que Samuel habló de parte de Dios. Vamos a ver la primera, como te dije hace un momentito, y el Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos les dolerá a todo lo que le oiga. Esa es una sentencia, y una sentencia dura, porque él nada más vino a decirle, tus hijos no van a pasar a una edad adulta.
no van a pasar. Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, nunca llegaron a edad adulta. En un mismo día, los dos fueron muertos. Y se acabó, porque tenía que erradicar. ¿Por qué Dios tenía que erradicar esa situación? Porque Dios quería entrar en una nueva era. Una vez que toma Samuel, ¿sí? Control de lo que Dios le dijo que hiciera. Dice, ese era un sacerdote fiel a quien yo promoveré. Y vino y lo puso. Se acaba la época de Elí. Todos los beneficios de la casa de Elí pasan a las manos de la casa de Samuel. Le quitó todo. Y al final que le quita todo, se da cuenta todo lo que había perdido. Y le dije, es tiempo, ¿verdad? A veces nosotros decimos es tiempo de recuperar lo que se ha perdido. Y a veces no recuperamos lo que perdemos porque seguimos siendo condescendientes. Ese hombre les dejaba hacer lo que querían. Y a veces si nos dejan hacer todo lo que querramos, ¿a dónde pararíamos? ¿Qué pasaría si te hubieran dejado hacer todo lo que tú quisieras? ¿No? Hay una propuesta que he oído en la radio y dice, si Dios te dijera, puedes hacer lo que tú quieras, puedes robar, puedes matar, puedes adulterar, puedes tomar todo lo que tú quieras, sí, pero nunca volverás a ver a Dios. ¿Lo cambiarías? Pero vas a tener permiso y permiso de arriba. Pero dices, lo pones en una balanza y dices, ¿realmente será lo que Dios quiere para mi vida? Eso es lo que Dios no quiere en nuestra vida, ¿sí? Y otro fue a David, digo, en este caso fue a Saúl. Samuel le contestó, lo que has hecho es una locura, perdón por el tema de arriba, no es David, es Saúl. Si hubieras obedecido a la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reinado en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor ha buscado un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Saúl fue el primer rey de Israel y sabía lo que tenía que hacer. Pero a pesar de saber lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y eso pasa en nuestras vidas. Un día serás adulto, un día tendrás que dirigir una familia. Y que no te pase lo mismo que le pasó a Elí. Elí dejó que hicieran lo que quisieran. Pero a veces tenemos que entrar en una nueva era. En una nueva era es cuando Dios empieza a hacer cosas nuevas, empieza a acercarse, empieza a saber que toda la gente tóxica se va yendo, ¿verdad? ¿No le ha pasado que empieza así como Dios a quitar cosas que no veíamos y que nos dábamos cuenta y que afectaban a nuestra vida? A mí me ha pasado. Hay gente que digo, bueno, transitó en un momento por mi vida, fueron andamiaje en mi vida, me edificaron. Pero una vez que Dios ya me dijo, está listo, tengo que quitar el andamiaje, tengo que quitar todas las cosas que te sirvieron para estar. Porque de ahora en adelante tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y no puedes decir, es que esto era bueno. No, no es que era bueno. Tú sabes que lo bueno se va a notar y lo malo va a resaltar definitivamente. Y te vas a dar cuenta cómo va a suceder. Siguiente. ¿Qué más dice el tema? Dice, gobierne por proistemi, que significa, proistemi es estar delante de tu casa, motivar dando un ejemplo, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Estar delante de la casa y no decir, esposo, hazte cargo, o esposa, hazte cargo, porque suele el mexicano a veces hacer así. Esperemos que aquí no ninguno, ¿verdad? Pero pasa muchas veces que hay esposos que dicen, encárgate de todas las cosas, yo me voy a encargar de otras cosas. Y al final estás delegando la crianza de tus hijos solamente en tu esposa o solamente en tu esposo. Pero eso no es estar delante de Dios. Pararte delante es tomar el toro por los cuernos y enfrentar las situaciones. Porque le dices, pues tú hazte cargo. ¿Y yo por qué? Lo veíamos muy a menudo en los encuentros de mujeres. Yo les decía a ellas, usted tiene que colaborar con el gasto familiar. Me decían, sí, ando juntando de moneditas para pagar el recibo del agua. Y le digo, porque él se desentendió
Y más ahorita que es fin de año, dijo que el aguinaldo era para el trabajador y no daba nada el hombre, no tiraba ni en defensa propia. Digo, ¿y cómo le hace para el recibo? Pues de donde puedo, ando agarrando cosas, dinero guardado que tengo escondido. La señora era como una de esas, como una hormiguita, cavaba y escondía dinero, pero lo hacía para poder tener recursos. Y eso me impresionaba, muchas veces delegar las cosas que no se hagan. Debemos de estar delante de cada circunstancia. Uno, no los mande a la iglesia, venga con ellos. Tu hijo o tu hija es parte de tu reflejo. ¿Estás entendiendo? Si es temerosa, si es insegura, es parte del reflejo de la madre, ¿no? Igual del padre, ¿sí? Porque todo lo malo se lo colocan, ya saben a quién, ¿verdad? Sí, pero es parte de tu reflejo. Nos da risa, pero es verdad. Sí, ¿verdad que sí? A veces, ¿cómo nos parecemos? Si es malo, nombre a su mamá. Un Leti, todos le sacaron a Leti, lo malo. Ahorita lo digo porque no está. Y cuando sea lo bueno, no, hombre, todos se parecen a mí. Pero a veces así somos. No los mande a la iglesia, venga con ellos. La semana pasada te lo dije, vino la señora y me dijo, aquí le traigo a mi esposo. Y yo, ¿para qué rayos lo quiero? Dijo, ahí se lo dejo para que me le cambie el carácter. Dije, no, no puedo, señora, perdone, pero no le puedo ayudar. Siguiente. ¿Qué dice? Por tanto, he jurado contra la familia de Elí, que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No se iba a perdonar, el juicio estaba determinado contra ellos. Siguiente, punto número 2. Dice, los padres deciden de corazón servir a Dios. Dichosos todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. Dice, los que ganes con tus manos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Y alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivos. Así va a ser las que deciden servir a Dios. Tus padres sirven a Dios, qué bueno. Tú sirves a Dios, qué bueno. Me da muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque vamos a aprender lo que Dios, al servirle a Dios, tiene un privilegio. Hay gente que me dice, ¿y qué recompensa voy a tener? Si tú entendieras la recompensa, cuando lleguemos al cielo y estemos en la fila de las recompensas, pero si tú no quieres hacer nada, bueno, cada quien decide lo que cada quien juzgue conveniente. Pero aquí yo quiero edificarte con algo. Una de las cosas que cuando servimos, no es servir por servir, porque dice, ¿y por qué sirve? ¿Y por qué va? ¿Y por qué a veces no hace o deja de hacer tales cosas por hacer otras? Porque si yo me pusiera a planear mi vida, no me daría tiempo. ¿Estás de acuerdo? Me hablan y me dice, ¿puede ir ahorita? Ahorita voy. Por algo lo mandó Dios. Y mi labor es hacerlo. Sí, nunca me he negado a nadie, pero hay veces que sí se me juntan tres, cuatro cosas y me es un poquito difícil. Pero Dios tiene el control todo lo que vamos a hacer. Siguiente. Dice, se deben de tratar por igual. Él los reprochará de seguro. Si solapadamente hacéis aceptación de personas, trátalos igual. A un hijo como otro, trátalos igual. Si tienes hija e hijo, trátalos de diferente manera, pero trátalos igual, para que no haya ninguna diferencia de lo que puedas tú entender. Ahí en casa, pues tú sabes el ejemplo, ¿verdad? De la vida de José el Soñador, porque le dieron una túnica de colores, ahí empezó todo su problema. No le dé una túnica, dele dos. Yo a veces cuando compraba les decía uno para él y otro para el otro. Y así evitaba yo los problemas, porque los problemas pasaban muchas veces. A veces hacer excepción de personas o tener consentidos, lejos de acercarlos, los alejamos más. No, no haga excepción de personas. Luego a veces nos damos cuenta muchas veces que eso ha afectado nuestras vidas. Hay gente que viene y nos comenta, dice, es que no sé por qué mi hijo se ha apartado. Se ha apartado por algo simple, porque tú le das preferencia al otro. ¿Y por qué le doy preferencia? No lo sé, solo tú lo sabes. Cada uno tiene una forma y un carácter, pero ambas
tienen el mismo valor delante de ti. ¿Sí? Una vez me preguntó uno de mis hijos y me dijo, es que él es consentido o él es tu preferido. Y le aclaré algo que tenía que aclararle muy, muy formalmente. Le dije, ambos ocupan el mismo lugar en mi corazón. Ni uno es más, ni uno es menos. Y eso a veces pasa, porque ves que al conce le dan todo. ¿Usted no ha estado en una familia así? ¿Sí? Sí, luego dijo de este lado. Sí, el conce, pues todo el cariño, todo el dinero. ¿A quién, Beto? ¿Al de adelante? Y ahí podemos ver que a veces no somos totalmente el consentido. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Conclusión, dice, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. A veces es bueno hablarles y a veces no dejarlos que hagan lo que ellos quieren. Es bueno. Todo lo que a veces aprendemos de la palabra de Dios es ver lo que a otros les pasó para que no nos pase a nosotros. Y sí, a veces nos damos cuenta de eso, sí. Yo veo muchas familias disfuncionales que se han ido en picada, han dejado el evangelio. Hace días nos encontramos a varios y realmente yo no creo que ya estén en el camino. Me han saludado muy formalmente, pero hasta ahí. Y hasta ahí se terminó. Y le dije, está bien, pero siguen en el camino. Me dijeron que más o menos. Ya cuando te dicen más o menos es porque no está bien las cosas. Pero eso nos anima y nos motiva para seguir. Tenemos que aprender una cosa, que si a veces dejamos el camino es por alguna razón. Y a veces, como los autos, tienen que pararse tantito al lado de la carretera, ¿verdad? Para volverse a recuperar y volverse a reincorporar al camino. Yo te voy a decir, solo le he pedido a Dios una cosa, que nunca me saque a la vereda del camino. Lo que quiero es que siempre me mantenga, ¿verdad? Como Dios quiere, en el lugar que Él quiera. Siguiente. Dice, tal vez el Señor te exhorta hoy como Elí, y Dios reprenderá, y Dios te reprenderá por lo que tú ya sabes. A veces Dios nos reprende por alguna razón porque nos ama. Y nos reprende porque sabe lo que está mal. Yo no puedo jugar a ser la persona que hable aquí enfrente y la semana comportarme como un demonio, porque tarde o temprano todo esto se determinaría. Estaría haciendo en vano todo lo que hago, ¿no le parece? Y cuando no somos genuinos delante de Dios, eso va a pasar. Nuestros hijos es el reflejo de lo que nosotros somos. Es un reflejo de tu parte, de lo como eres. Y cuando yo decía, ¿por qué él es así? Porque así soy yo. ¿Y por qué mi hijo el otro es así? Porque heredaron lo que yo les dejé. Pero le he dicho a Dios, quiero dejarles algo mejor. No quiero dejarle el problema de Elí, porque el problema de Elí los destruyó. Y aparte que destruyó a su propia familia, arruinó la vida de Samuel. Entonces ahí vamos a tener varias enseñanzas, ¿verdad? Lo bueno se inculca, se da con ejemplo. Y lo malo, solito sucede, no tienes que hacer nada. Una persona le preguntaron que qué tenía que ir, qué hacer para irse al infierno. Nada. Así quédate como estás y no va a pasar nada. Nunca vas a tomar decisiones. Quizás tú digas, bueno, es que yo estoy en una familia equivocada. Nadie llega a una familia equivocada. Ese es el concepto que mucha gente tiene y muchos dicen. Es que Elí se hizo de la vista gorda y busqué en la Biblia y no encontré en ningún lugar que diga la vista gorda, no encontré en ningún lugar. Y se enojaron, ¿verdad? Algunas personas porque dicen, ¿y por qué ese hombre siendo un hombre de Dios se hizo de la vista gorda? No te puedo decir por qué, pero lo que sí puedo ver son las consecuencias. No imites a Elí. Si estás viviendo el síndrome de Elí, déjalo de vivir. ¿Sí? Samuel cumplió. Fue y le dijo a Elí, Dios te dice así y ese va a ser el resultado.
Solamente le fue a comunicar la sentencia, nada más. Él no hizo nada malo. Dice primera de Timoteo 3, 4 y 5, dice la palabra de Dios, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y en autoridad. Porque si no gobierna su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Duro, ¿ah? Él no podía gobernar su casa por su misma complacencia que había hecho. A veces tenemos que hablar fuerte a la vida de la gente, hablar a nuestros hijos y empezar por tu propia casa. Si no empezamos por nuestra propia casa, ¿qué les espera a los de afuera? Nada, seguirán haciendo lo malo, diciendo no pasa nada. Y sí puede suceder, sí. Y quizás involuntariamente estás como Elí, dejándolos que hagan lo que quieran y dejando que ellos tomen decisiones equivocadas. Y yo no quiero que te veas reflejado en ese síndrome. Quiero que veas qué puede hacer Dios más por tu vida que lo que hizo ese hombre. ¿Ese hombre conocía de Dios? Sí. ¿Él sabía la palabra? Sí. Era un hombre puesto por Dios, pero un hombre que al final no supo concretar cuál era su función en esta tierra. Sí, nosotros ayer perdimos a mi suegra y nos enseñó algo muy, muy hermoso. Vimos mucho tipo de personas, gentes que estuvieron al final con ella sin tener ningún problema. Hubo gentes que dijo, yo estoy enojado, pero le dije, vaya, no se pierda la bendición. Y fueron y dice, gracias por haberme animado a ir. Deje los pequeños detalles, porque a veces esos detalles nos arruinan la vida. Y hubo gente, ¿verdad?, que sí se sentía mal, pero era la decisión de cada quien. ¿Sí? Vamos a aprender de la vida de Elí, una vida destrozada, con conocimiento de Dios, pero permitieron que la maldad fuera parte de la cultura. Y muchas veces pasa, iglesias con hijos que viven una vida totalmente desastrosa. Y que tú puedes conocer mucho si no viene el caso a citar nombres de gentes, porque ese no es el caso. Pero sí puedes ver que de lo malo en otra gente hace y aprenda. ¿Sí? Aprenda en otra gente, no en usted mismo. Porque cuando uno viene la prueba, empieza uno a sentirse mal. Vas a sacar a tu hija, vas a sacar a tu hijo. ¿De qué le está afectando? Porque recordemos, ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Y a veces nos toma cierto tiempo entenderlo. Afírmala, afírmalo. ¿Sí? Fui a un encuentro y les dije a muchas de las mujeres que estaban sentadas, le dije, si tu padre hubiera venido y te hubiera puesto la mano en el hombro y te hubiera dicho, vamos adelante, no te hubieras ido de la casa. Sí, pero no había quien te pusiera una mano, quien te dijera, vamos adelante. Y eso, como no tienes una idea, trastocó la vida de ellas, porque ellas necesitaban siempre que alguien, un padre, estuviera con ellas. A mí me bendice mucho cómo Dios habló ese día. Y yo le dije, ¿por qué me has hecho hablar eso? Pero ellas lo necesitaban, yo no. Y cuando venía y me acercaba y ponía mi mano y le decía, vamos adelante, no pasa nada, estoy contigo. Qué mejor, ¿verdad? Había un consuelo en sus corazones, había un ánimo y yo veía cómo Dios lo hacía y cómo me bendecía. Y cuando tú sientes que has salido y has transitado, y ella, la mayoría, todas, casi la mayoría de las que estaban sentadas, decían, es que yo hubiera querido que lo que usted me está diciendo hoy lo hubiera hecho. Y eso era algo tan insignificante probablemente, pero realmente representativo para cada una de ellas. ¿Sí? Aprende a vivir como Dios dice, como Samuel, no como Elí. Y ve que lo que Dios te va a dar va a ser mejor de lo que tú puedas pensar. Siguiente,
¿Cómo termina el tema? Diciendo, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Amén. A eso nos ha llamado Dios. No a maldecir quien te quiera maldecir. Génesis 12 dice, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Usted no se preocupe. Una vez vino una persona en autoridad y me dijo, a ti te maldicen. Y le dije, ¿que no han leído Génesis 12? ¿No han leído Génesis 12 que dice? Bendeciré a quien te bendiga y voy a maldecir al que te maldiga. Entonces, no tome aprecio a las cosas, porque realmente ese no es el punto, sino aprenda una cosa, que Dios nos ha llamado a que recibamos bendición. Quite todos los comentarios malos. Quien quiera hablar, déjelo que se entretenga, no pierda su tiempo. Estamos preparados para recibir bendición. Amén. Así que no se preocupe de lo que va a pasar. Dios siempre cumple sus promesas. Y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo. A eso nos llamó. Él cumple las promesas. Quizás tú y yo no las cumplimos, pero Él nunca va a dejar de cumplir lo que ha dicho. La verdad, fue una semana llena de muchas, situaciones en nuestras vidas, pero hemos aprendido a que debemos de seguir adelante, no perdiendo la esperanza ni dejar de ver lo que tiene Dios en nuestras vidas. Así que no está perdiendo su tiempo. Dios lo está preparando y Dios preparará a la gente que deba preparar. Yo solo le dije a Dios del ofrecimiento que me hicieron, le dije, cuando tú lo digas, quiero ser como Samuel. No quiero ser un viejo necio, quiero ser un joven diligente. Amén. Y eso es lo que quiero, porque eso es a donde venimos. Más se agrada a Dios que hagas su voluntad que la voluntad del hombre. Amén. Cuando Dios te ponga algo, hazlo en su tiempo. Y a veces las cosas vienen por una razón. Antes decía, ¿por qué me pasa esto? Y yo no entendía. Hasta que comprendí que Dios dijo, voy a hacer algo mejor. Y le dije, adelante. Y a veces tenemos que cuidar lo que hablamos. Recuerda, el poder de la vida y la muerte está en la boca. Y lo que tú declares, eso va a pasar. Si sigues hablando muerte, sigues hablando cosas negativas, devolviendo mal por mal, no vas a prosperar. Bendice a la gente. Si ellos no se quieren bendecir por tus palabras, bueno, está bien. Pero tú haces lo que Dios dice, porque fuiste llamada a bendición. Ponte de pie. Ahí donde estás, vamos a agradar a Dios con un momento, ¿sí? Y decirle al Señor, gracias. Ahora he entendido que la vida de Lee fue un ejemplo. Quizás como padres, al no entender cuál es nuestra responsabilidad, al no decirle a nuestros hijos el ser pusilánimes o el ser simplemente un tipo de persona que es condescendiente y dejarlos hacer lo que ellos quieran, cuando realmente debía haberlos parado. Toda la destrucción a veces viene una familia, porque es parte de lo que es un reflejo de lo que somos. Y yo hoy te quiero decir algo, no quiero condenarte, porque en sí a veces nuestra vida no ha sido perfecta. Pero cuando Dios prepara las cosas, yo he dicho, todas tus promesas son en el sí y en el amén. Y todo lo que nos vas a dar estamos dispuestos a recibirlo. Y eso es lo que a veces necesitamos. Esté dispuesto a lo que va a recibir. Dios tiene cosas maravillosas. ¿Y por qué lo dice con tanta certeza? Porque Dios es fiel. Él nunca nos ha dejado. Quizás tú pienses que te ha abandonado, que las cosas están sucediendo de una manera. Es porque Dios está obrando en ti. Yo te puedo asegurar que no eres el mismo de antes. Y que Dios tiene cosas que va a ser maravillosas en tu vida.
y vamos a alabarlo. Vamos a glorificar a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas y agradecer todo el honor que nos da de poder estar en su presencia. Adoremos al Señor.